Abran sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Bueno, leemos versos 12, 13 y 14. Dice así: Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Todo versículo que yo acabo de leer es la aplicación de verso 1 al verso 11 de este capítulo, del capítulo 6, que básicamente lo que Pablo enseña, verso 1 al verso 11, es que por causa de la unión que nosotros los creyentes tenemos con Cristo, por vivir y por estar unido a Cristo, el creyente ha muerto al pecado y está vivo para Dios, y entonces la exhortación es esta: que el pecado ya no reine en nosotros, sino que podamos vivir para Dios y para su gloria. Y es de suma importancia para todo creyente comprender esta realidad de que estamos muertos al pecado y de que estamos vivos para Dios. Es muy importante entenderlo. Tal vez muchas veces lo hemos mencionado, pero tal vez hay entre nosotros personas creyentes que no entienden qué significa eso de estar muertos al pecado y vivos para Dios. Entender esa realidad nos va a ayudar en nuestra santificación, entender lo que hemos recibido, dónde estamos y qué implica estar unido a Cristo. Se puede pensar que Dios nos justificó, ¿sí? Siendo creyentes podemos pensar que Dios nos justificó, que somos santos posicionalmente y que nuestra relación con el pecado es igual que antes, nada más que ahora quiero agradar a Dios. Puedo estar pensando de esa manera y no es eso, y no es así. Es una realidad que dentro del cristiano hay una tremenda lucha, después Pablo la describe, ustedes conocen Romanos 7, y uno puede llegar a pensar, bueno, ahora tengo esa lucha porque antes no amaba a Dios y ahora amo a Dios. Es igual que antes, nada más que ahora soy consciente. No es así, no es así. Podemos decir que la gracia que nos perdona, que nos justifica, esa misma gracia también nos liberta para que ya no vivamos en esclavitud al pecado. Por lo tanto, no es igual que antes, de ninguna manera. Ustedes saben, ya hemos hablado en mensajes de Romano y hemos explicado un poquito. Ustedes saben que de capítulo 1, verso 18, hasta capítulo 3, verso 20, Pablo habla y muestra que todas personas, judíos y gentiles, están bajo condenación por causa del pecado. Después del capítulo 3, 21 al capítulo 5, 21, que el hombre o el creyente es justificado por gracia mediante la fe en Cristo, o sea, todos condenados por ser pecadores, pero por medio de la fe en Jesucristo podemos ser justificados. Y entonces del capítulo 6 hasta el capítulo 8, Pablo comienza una sección donde va a hablar de la salvación y sus efectos prácticos, sería la santificación, cómo esa salvación que tenemos afecta nuestra vida, nuestro crecimiento espiritual. Es decir, Pablo explica cómo un pecador perdido y camino a la condenación, los primeros capítulos, llega a ser justificado por los méritos de Cristo y en el mismo momento que es justificado comienza a crecer progresivamente, eso es santificación. O sea, de que Dios salva al pecador, lo justifica y en ese mismo momento comienza un proceso de santificación, de rechazar el pecado y de ir en conformidad a la imagen de Cristo, caminar hacia Dios mediante el poder del Espíritu Santo. De hecho, en Romanos 8 se nos dice que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo y el propósito es formar a Cristo en el creyente, que Cristo vaya siendo formado. Dios salva a una persona y Dios va formando a Cristo en el creyente. Y Cristo es perfecto y Cristo es sin pecado. Eso significa que Dios nos va ayudando a luchar con el pecado y haciéndonos cada vez más santos como Cristo.
No alcanzamos la perfección de este lado de la gloria, pero vamos camino a la perfección, ¿sí? Eso será cuando estemos en el cielo. Entonces, ¿en quiénes Dios comienza este proceso de santificación? ¿En algunos creyentes? ¿En algunos que son más estudiosos, que están más dispuestos? En todos los creyentes. En todo aquel que es creyente, que es un hijo de Dios. Obviamente algunos más rápidos crecen, otros crecen un poco más lento, pero todos crecen con el crecimiento que da Dios, dice la Biblia. Todos crecen con el conocimiento que da Dios, al exponerse a las Escrituras, como estamos haciendo nosotros ahora, al exponernos a las Escrituras, por el poder del Espíritu Santo que nos va transformando, como dice 2 Corintios 3:18, de gloria en gloria. Vamos viendo en las páginas de las Escrituras la gloria del Señor y vamos avanzando de un estado de gloria a otro estado de gloria, ¿sí? Progresivamente, y Cristo va siendo formado en nuestras vidas. Por eso encontramos pasajes como, por ejemplo, en 1 Pedro 1:23 al 25, donde dice que fuimos renacidos por la palabra de Dios. Estábamos muertos espiritualmente, fuimos renacidos, Dios nos da vida, y ahora que tenemos vida, ¿sí? Que la semilla del Evangelio, la palabra de Dios llegó a nuestra vida, fuimos regenerados. Pedro le dice, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual de la palabra de Dios, para que por ella, por la leche, puedas crecer, porque Dios usa este instrumento para que crezcamos. Usa la Biblia. Pero ese mandato de desead como niños viene después de decir, ustedes renacieron por la palabra de Dios. ¿Por qué? No se le puede mandar a alguien que no renació a que desee la leche espiritual, porque está muerto, no la quiere. Es más, en Romanos 8 dice que el hombre que está en la carne no desea las cosas que son de Dios, no las quiere. Tiene que nacer de nuevo. Y entonces Dios te hace nacer por la palabra de Dios y te hace crecer por la palabra de Dios, al exponernos a la palabra de Dios. Por eso Jesús, antes de ir a la cruz, oró, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Yo voy a ir a la cruz y voy a morir para hacer posible la salvación. Y pensó en nosotros. Y nos va a salvar, y yo oro para que todos estos que voy a salvar sean santificados. ¿Con qué instrumento? Con la palabra de Dios. Entonces tenemos que decir lo que la Biblia enseña, la justificación siempre da lugar a la santificación, ¿sí? Alguien dijo lo siguiente, un comentarista dice lo siguiente, la muerte de Cristo por nosotros nos libra del castigo por el pecado, pero también nos libra de su poder, ¿sí? Del poder controlador, y ahora vamos a ver más. La justificación, dice este hombre, es la absolución de la culpa del pecado, o sea, quedamos eximidos, y la santificación es la liberación de pecar. Así que nunca debe confundirse justificación y santificación, nunca debe confundirse, pero tampoco nunca deben separarse. O sea, nadie puede decir que es justificado, pero que no está siendo santificado. Son dos cosas diferentes, dos doctrinas diferentes, pero están juntas, van unidas. Si hay justificación, hay santificación, hay crecimiento espiritual. Bueno, ¿en qué se diferencia la justificación de la santificación? El Catecismo Mayor de Westminster dice lo siguiente: aunque la santificación está inseparablemente unida a la justificación, se diferencian en que la justificación, Dios nos imputa la justicia de Cristo. La justicia que Cristo consiguió en la cruz se nos imputa a aquel que se arrepiente y cree. El pecado del pecador viene a Cristo, el Padre castiga a Cristo porque lo trata como si fuese yo, un pecador, recibe la ira que yo merecía recibir en el infierno, y cuando termina de recibir toda la ira entrega el Espíritu, muere y al tercer día resucita, consiguiendo la justicia, y esa justicia se aplica a aquel que se arrepiente y cree en la obra de Cristo. Entonces eso es justificación, ¿sí? Dios nos imputa la justicia de Cristo, mientras que en la santificación su Espíritu nos infunde gracia y nos capacita para el ejercicio de aquella, o sea, de la justificación. En la primera, en la justificación, el pecado es perdonado. En la segunda, el pecado es sojuzgado, ¿sí? El pecado es, podemos decir, tratado violentamente por nosotros en el poder del Espíritu. Por eso después Pablo va a decir en Romanos 8:13 que debemos mortificar
las pasiones de la carne. Debemos mortificar, debemos ser radicales con el pecado. Eso en el poder del Espíritu. No lo tratamos bien al pecado, odiamos el pecado, odiamos lo que Dios odia y amamos la santidad. Entonces una persona, habiendo dicho esto, ¿no? Una persona que ha sido justificada comienza a experimentar la santificación progresiva, sin dudas. Eso es lo que enseña la Biblia. Una persona que dice haber sido justificada, pero no hay evidencia de santificación, no hay evidencia de crecimiento espiritual, no hay fruto. Bíblicamente hay muchas razones para dudar si realmente ha sido salva. Bíblicamente podemos decir que es una incongruencia que si alguien murió al pecado, como vamos a ver, siga viviendo como si nunca eso hubiese pasado. Siga controlado por el pecado, siga siendo esclavo del pecado. John MacArthur dice, desde Génesis a Apocalipsis, es evidente que una persona salva está ligada de manera inalterable a un estilo de vida santo. Obviamente ningún creyente será libre del pecado hasta que vaya a estar con el Señor, pero un creyente profeso que desatiende persistentemente el señorío de Cristo y sus estándares de justicia con su desobediencia, no tiene argumentos para afirmar que ha sido salvado por Cristo. Hay una conexión inseparable entre justificación y santificación. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿Sí? Eso es lo que enseña la Biblia. Dios salva y Dios exige santidad, pero Dios nos capacita para eso que Él nos manda. Él nos dice, por ejemplo, en Pedro, sed santos porque yo soy santo. Ser santo es vivir, alejarme del pecado y vivir en conformidad a las Escrituras. Dios me capacita para que pueda vivir de esa manera. Para comprender entonces el versículo que vamos a explicar, que es Romanos 6, 12 al 14, ese es nuestro texto, vamos a ir a explicar brevemente capítulo 6, del verso 1 al verso 11, porque Pablo lo usa como fundamento, ¿sí? Se para ahí en esa explicación para luego exhortar versos 12, 13 y 14. ¿Sí? Lo hace de esa manera. Pablo quiere que sepan que han muerto al pecado y que están vivos para Dios, para entonces exhortar. Porque no se puede mandar a hacer a alguien sin explicarle lo que es. O sea, yo puedo mandar a alguien a comprar, y dice, pero no tengo, y que vaya de acá a Hurlingham Centro, y pero dice, no tengo SUBE, no tengo el dinero, no tengo, y yo le puedo decir, mira, antes de mandarlo, decir, yo acá te doy una SUBE, te doy dinero, te doy la tarjeta para que pases por el banco, tomate el colectivo, y entonces, una vez que le digo todo lo que tiene, lo mando a que lo haga, y va a ser porque sabe que lo tiene. Pero si no es consciente de que lo tiene, va a decir, ¿cómo hago? Entonces Pablo primero le muestra lo que tiene, que básicamente lo que le va a decir es, ustedes están unidos a Cristo. Y porque están unidos a Cristo, así deben responder. Esto es lo que debe pasar. Por causa de su unión con Cristo están muertos al pecado, están vivos para Dios, por lo tanto no reina el pecado en el cuerpo de ustedes. Y bueno, y todo lo que vamos a explicar después de versos 12, 13 y 14. Básicamente lo que nosotros vamos a mirar en esos 3 versículos es que el creyente, por causa de la realidad, porque es una realidad, que ha muerto al pecado y está vivo para Dios, se le manda a asumir la responsabilidad de no obedecer al pecado y vivir para Dios. De manera resumida podemos decirlo de esta manera. El creyente, por causa de su unión con Cristo, se le manda a no obedecer al pecado, sino a Dios. O sea que porque es una realidad que hemos muerto al pecado y estamos vivos para Dios, creyente, es mi responsabilidad, es tu responsabilidad no permitir que el pecado reine en tu vida. No presentar tu cuerpo al pecado, esa es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. Y es presentarte tú mismo a Dios, presentarme yo mismo a Dios. Esa es mi responsabilidad, por causa de que fui unido a Cristo. Y eso pasó. Y he muerto el pecado y estoy vivo para Él. Pero veamos rápidamente capítulo 6, del verso 1 al 11. Observen ahí, Pablo comienza con una pregunta, diciendo, ¿continuaremos en el pecado
para que la gracia abunde. Pablo está diciendo persistiremos de manera habitual. No está hablando de una caída ocasional, porque sabemos que todos los creyentes pecamos. Está haciendo una pregunta en el sentido de algo, de un patrón de vida. ¿Continuaremos, persistiremos? O en términos que recién explicamos, Pablo está diciendo, ¿puede existir justificación sin santificación? O sea, ¿son salvos y su vida no cambió? ¿Puede pasar eso? ¿Continuaremos pecando? ¿Y por qué Pablo hace esta pregunta? Bueno, no sabemos exactamente, pero si miran en capítulo 5, verso 20, nos encontramos con un pasaje que todos conocemos donde dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Sí? Posiblemente estaba siendo mal interpretado Pablo la enseñanza que él estaba dando y probablemente algunos podían llegar a decir, bueno, si cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia, Dios se glorifica entonces cuando hay mucho pecado. Entonces, pequemos para que sobreabunde la gracia y para que la gracia de Dios brille entre nosotros. No es lo que Pablo está enseñando de ninguna manera. Pasa que algunos judíos tildaban a Pablo de antinominiano, o sea que era antiley, porque Pablo decía que la justificación es aparte de las obras de la ley. Pablo está en contra de la ley, decían. Entonces, lo que Pablo está enseñando es que se puede ser salvo sin obedecer la ley. Y lo que Pablo está enseñando es que la salvación no es por obedecer la ley. Porque para ser salvo hay que obedecerla perfectamente. ¿Y alguien puede? Justamente la ley nos muestra que no podemos y nos muestra que porque no podemos somos pecadores y nos lleva al que sí la cumplió de manera perfecta, y ese fue Jesús. Y Jesús fue el que murió, nuestro sustituto, y una vez que Él nos salva, no por obras, entonces una vez que nos salva, nos capacita para obedecer la ley. Pablo no está diciendo que no hay que obedecer la ley, está diciendo que no podemos ser salvos por obedecer la ley, pero una vez que somos salvos, obviamente que tenemos que obedecer los mandamientos, sin dudas. Bueno, es posible que Pablo hiciera estas preguntas porque alguien se las hizo y las está por contestar, o porque sinceramente Pablo dice, bueno, hago esta pregunta como inicio para enseñar lo que yo quiero enseñar, que es lo que tenemos acá. Y Pablo contesta en el verso 2 diciendo de manera enfática, ¿continuaremos en el pecado? De ninguna manera o de ningún modo, jamás. Puede ser así, eso es lo que significa. Jamás puede ser así. Nosotros, los creyentes, que hemos muerto al pecado, ¿sí? Está hablando del momento que creyó, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cuándo? Cuando creímos, en el mismo momento que usted creyó, en mi caso en el año 97, en ese mismo momento, yo morí al pecado. Y noten que dice, hemos muerto al pecado. Y nosotros sabemos que cuando habla de muerte, habla de separación. Siempre damos esa explicación. Cuando se habla de muerte, muerte espiritual, separación de Dios. ¿Sí? Espiritualmente estamos separados de Dios por el pecado. Muerte física, mi alma, mi espíritu sale de mi cuerpo, se separa del cuerpo, y muerte eterna, el espíritu se va eternamente al infierno, si no arreglamos cuentas con Dios. Y entendemos que muerte es separación. Nosotros hemos muerto al pecado, hemos sido separados del pecado, dice Pablo. En el momento que ustedes creyentes creyeron, fueron separados del pecado. Por eso después Él les va a decir en el verso 12 que vamos a estudiar, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Pero en qué sentido fuimos separados? Fuimos separados en el sentido que antes nos controlaba, antes nos dominaba, y no podíamos escaparnos, y es más, con deseo hacíamos lo que el pecado nos llevaba a hacer, es parte de nuestra naturaleza, inclinada a hacer lo que queríamos hacer. Nosotros decidíamos voluntariamente pecar y éramos esclavos, y de momento que Dios nos salva, somos separados de ese poder controlador. El pecado sigue molestando, pero ya no es lo mismo, no somos esclavos del pecado. Por eso Pablo dice, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos sido separados de ese poder controlador, no se puede vivir como vivíamos. Imposible. Noten que dice, viviremos. Está hablando de un patrón de vida. Continuaremos. ¿Cómo viviremos aún en él? Es imposible.
Bíblicamente es imposible. Se puede estar en una iglesia, se puede venir por años a la iglesia, pero si alguien continuamente no ha cambiado su patrón de vida, muy probablemente no sea un creyente. Se puede hacer muchas cosas religiosas, ¿no? Entre comillas. Ustedes conocen el texto allá en Mateo 7, donde el Señor dice lo siguiente: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no? Si Él es mi Señor, yo soy su esclavo y yo tengo que vivir conforme a lo que Él me manda. ¿Por qué me dicen Señor, Señor? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y yo les voy a decir, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Ustedes que vivieron haciendo iniquidades, que su estilo de vida siempre fue conforme al pecado y no conforme a mi señorío. Sus vidas no cambió nunca. Eso evidencia que nunca fueron salvos. ¿En qué momento el creyente murió al pecado? Bueno, recién dijimos, en el momento de la conversión. Por eso en el verso 3 dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? La idea de, todos conocemos el bautismo. En el bautismo de manera simbólica lo que pasó cuando creímos. Y podemos decir bautizados, podemos traducirlo como colocados en Cristo o unidos a Cristo en su muerte. Todo lo que hemos sido bautizados, colocados en Cristo, unidos en Cristo en su muerte. Y dice ahí en el verso 4, por tanto, porque todos fuimos unidos con Cristo, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. ¿A fin de qué? A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Cómo fue que resucitó? Por la gloria del Padre, por el poder del Padre. ¿Hubo poder ahí? Por el poder del Padre Cristo resucitó. Así también nosotros. Porque cuando Cristo murió, nosotros morimos. Cuando Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados. Y cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos por el poder del Padre que nos levantó juntamente con Cristo. Así también nosotros ahora andemos en novedad de vida. Es imposible que continuemos de la misma manera. No se puede. No puede ser. Cristo murió, nosotros también. Cristo fue sepultado, nosotros también. Cristo resucitó, nosotros también. Por eso la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas, nuevos afectos, nuevos deseos, un cambio de adentro hacia que se evidencia hacia afuera. Eso es lo que ocurre. Y esa nueva vida que dice 2 Corintios no es otra cosa que una vida de calidad, una vida tiene que ver con el carácter, tiene que ver con Cristo que va siendo formado en nosotros. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. La vida cristiana es vivir ¿a quién? Vivir a Cristo. Y eso es ser una nueva criatura. Alguien que es una nueva criatura es alguien que se empieza a ver que es una nueva criatura porque empieza a vivir a Cristo. El fruto del Espíritu se comienza a ver en la persona. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. El Espíritu comienza a formar en nosotros a nuestro Señor. De muerte a vida, un cambio radical, tremendo. Verso 5, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Eso es lo que dice, fuimos unidos, identificados, y esto es así, y lo es porque la Biblia lo dice, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. No quedamos muertos, resucitamos. Verso 6, sabiendo esto, y Pablo dice, sabiendo esto es lo que tenemos que saber, esto es lo que tenemos que entender, porque él va a llegar al verso 11 y luego en verso 12 viene la exhortación. Sabiendo esto, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que nuestro viejo hombre, ¿cuál viejo hombre? Ese que era esclavo del pecado, que estaba dominado por el pecado, que era siervo del pecado, que hacía lo que el pecado le decía. Nuestro viejo hombre, ¿qué pasó? Fue crucificado. ¿Eso qué significa? Murió. O sea, el viejo Diego estaba en Adán, ese Diego murió.
Y ahora hay un nuevo Diego que está en Cristo. Porque antes estaba unido a Adán, ahora estoy unido a Cristo. ¿Sí? Y dice, para que nuestro cuerpo de pecado, eso es igual que al viejo hombre, está en relación con el viejo hombre, fuera destruido. Nuestro cuerpo de pecado, nuestra vida antigua, el cuerpo de pecado, el viejo hombre fuera destruido, quede inoperante, eso es lo que significa. Sea inoperante, sea ineficaz. ¿Cómo que se cortaron las cadenas? Estábamos amarrados con cadenas y aunque nosotros pensábamos que éramos libres, hacíamos todo lo que el pecado, ¿no?, quería que hagamos y con mucho gusto lo hacíamos. Las cadenas se cortaron y ahora soy libre. Aunque me molesta el pecado, no es lo que era. Y dice ahí en el verso 6, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. ¿A fin de qué? A fin de que ya no seamos, ese es el propósito, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque éramos esclavos cuando estábamos en el viejo hombre, cuando vivíamos en pecado. Entonces, morimos, fue destruido, dice ahí, a fin de que ya no vivamos de esa manera. Por lo tanto, si alguien sigue viviendo como esclavo del pecado, el razonamiento de Pablo y el bíblico es, ¿hubo justificación? Porque si hubo justificación, se tiene que ver santificación. ¿Y por qué? ¿No? Mirando la última frase, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto, ¿sí?, el que ha muerto, que ha sido identificado con Cristo, ¿qué pasó? Ha sido libertado del pecado. Porque el que ha muerto, es decir, al creer, fue libertado, fue justificado del pecado. Y eso es una obra que Cristo hizo, que Dios hizo, es una obra completa. Ya pasó, ya ocurrió. Dios ya me libertó, ya me justificó. En el mismo instante que creí, fui justificado, fui libertado. Y esa obra completa, yo ahora disfruto los beneficios de esa obra completa, de estar unido a Cristo, de crecer en santidad, de poder rechazar el pecado. Esto significa que jamás el creyente volverá a estar bajo el control del pecado como patrón de vida. Eso significa, jamás. Sí va a caer, sí vamos a pecar, pero no va a vivir eternamente, o en esta vida, alguien que dice que es creyente, controlado como si nunca hubiese pasado nada. No va a pasar eso. El pecado sigue siendo muy peligroso, ¿sí?, muy peligroso, pero ya no es nuestro amo. Ya no es nuestro amo. El pecado va a ejercer presión, sin dudas, nos va a seducir, y algunos pecados diferentes, sin duda eso va a pasar, pero el pecado ya no nos puede obligar a pecar, porque hemos muerto al pecado, estamos separados. Hay presión, es peligroso, nos seduce, fue nuestro amo mucho tiempo, pero ya no nos puede obligar como antes, ¿se dan cuenta? Por eso Pablo dice que hay que entender esto, porque entender que eso es una realidad, entonces yo puedo hacer lo que él me va a decir que haga, verso 11 en adelante. ¿Se puede volver a estar muerto en delitos y pecados? ¿Se acuerdan que, creo que fue el domingo pasado que hablamos diciendo cómo Frull expresa el hecho de que cuando Dios salva a alguien no le tira un salvavidas a alguien que se está ahogando, sino que va al fondo del mar, saca un cadáver, lo saca a la orilla, le respira aliento de vida, le da vida, ¿sí? Estaban muertos en delitos y pecados y eso es lo que Dios hace de manera ilustrativa. Entonces, ¿alguien puede volver a ser un cadáver en el fondo del mar? No. O sea, si alguien es una nueva criatura, no puede volver a estar muerto en delitos y pecados. Eso no va a pasar, no puede pasar. Eso sería perder la salvación. Verso 8. Y hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si hemos muerto con Cristo y eso pasó, o ya que hemos muerto con Cristo, creemos, estamos convencidos que también ¿qué? Viviremos con Él. ¿Cuándo? En el cielo, sin dudas. Pero por el contexto, Pablo no solo está pensando en el cielo, sino en el presente. Viviremos con Cristo. Para mí el vivir es Cristo y será evidente.
Ya con Cristo he sido crucificado. Ya no vivo yo, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿qué? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, será evidente que Cristo vive en mí. Verso 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él. Cristo no va a morir de nuevo, una vez y para siempre. ¿Por qué? Por cuanto él murió el pecado, de una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Dios. No vuelve a morir Cristo, ahora vive para Dios, está en comunión con Dios. Entonces, verso 11, así también vosotros, de la misma manera. Morimos al ser identificados con Cristo, morimos con Cristo, resucitamos con Cristo y eso ya pasó y no vuelve a pasar. Y ahora disfrutamos de comunión con nuestro Dios, con nuestro Padre, por los méritos de Cristo. Y entonces en el verso 11 Pablo dice, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Consideraos, y este es el primer imperativo. Consideraos, hasta ahora fue todo indicativos, mostrando la realidad del creyente. Estás unido, al creer, fuiste unido con Cristo, moriste con Cristo, resucitaste con Cristo. Todo eso es una realidad. Ahora, en base a eso, considera lo que pasó. Considera que fuiste unido a Cristo y que porque estás unido a Cristo fuiste separado del pecado, moriste al pecado y estás vivo para Dios. Consideralo, pensá, evalúa eso en tu mente, porque eso es lo que pasó. Y entonces, en base a esta exhortación, verso 11, que se basa en los primeros 10 versículos, Pablo entonces lo usa como bisagra para decir, considera esta realidad. Y entonces, esta es tu responsabilidad. Tu responsabilidad, en primer lugar, es no permitas que el pecado reine. No permitas que el pecado reine. Antes reinaba. Pero desde que te fuiste unido a Cristo, moriste al pecado, quedaste separado. Ya no tiene que reinar, eso no tiene que pasar. No permitas que el pecado reine. Por tanto, verso 12, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Noten que comienza con un por tanto, conectando con el verso 11. Es decir, porque has muerto al pecado y estás vivo para Dios, entonces que no reine el pecado en tu cuerpo mortal. ¿Sí? Imagínate, no sé, estar en una fábrica grande, estar en una sección con un encargado y tenés que recibir las órdenes de él y te tenés que someter y hacer todo lo que tenga que ver con lo laboral. Pero te cambian de ese sector y te ponen en otro sector donde hay otro encargado. Ahora tenés que someterte a las instrucciones de ese encargado. Este encargado, el de antes, no puede ir a decirte lo que tenés que hacer. Antes sí, ahora ya no. O pensás, no sé, en una escuela, está tu hijo en una escuela y tiene que someterse al director, pero lo cambiás de escuela y ahora tiene otro director. El director de la escuela anterior no puede decirle a tu hijo lo que tiene que hacer. Puede, pero tu hijo tiene la responsabilidad de decirle, ya no te voy a hacer caso. Ahora tengo otro director. De la misma manera nosotros ya no tenemos la obligación de responder al pecado. Antes nos dominaba, ya no. Antes eras mi amo, ya no sos mi amo. Sos molesto, me presionás, me seduce, etcétera, etcétera. Pero tengo otro amo, es mi Señor. Es mi Señor. Obviamente que todo esto que estamos diciendo es posible y es aplicable solamente a creyentes, a personas que han nacido de nuevo. Es imposible, dice un comentarista, decirle a una persona que está bajo el dominio del pecado, ¿sí? O sea, que todavía no ha sido salvado, que deje de ser dominado por el pecado, que el pecado no reine más. Es imposible. Es como decirle, de manera ilustrativa, a ese cadáver que está en el fondo del mar,
decirle, viví, salí y respirá, salí nadando y respirá. No puede, primero tiene que tener vida. Primero tiene que ir el Señor a buscarlo, sacarlo a la orilla, respirar el aliento de vida y entonces, ahora, viví para mí y empezar a enseñarle la Biblia para que sea obediente. Pero si está allá en el fondo del mar, no va a reaccionar. No va a reaccionar. Es como que alguien está muerto, lo pinchás con una aguja, no va a reaccionar. Alguien que está muerto espiritualmente, lo incentivás a que obedezca, que viva para Dios, y no puede. Necesita primero tener vida. Y noten que acá el pecado es personificado. No reina el pecado, ¿no? Como que es un rey que ha sido destronado, pero que todavía tiene cierto poder, y nosotros sabemos que es así, y no se da por vencido. Y quiere seguir reinando en nuestra vida. Por eso es tan importante entender lo que Pablo explica del 1 al 10. Fuiste separado, ya no es tu amo. Tenés que saberlo, considerate muerto, separado al dominio. No dejes que reine nuevamente, no lo permitas. El pecado perdió su control en el creyente. Ya lo perdió, ya no tiene esa fuerza dominante que tenía. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, sos capaz de renunciar al pecado para obedecer a Dios. Sí que sos capaz. No porque sos fuerte en vos mismo, porque estás unido a Cristo. Y porque Dios te capacitó con su Espíritu para que puedas vencer al pecado, para que no lo dejes reinar y para que en tu vida sea evidente el señorío y el reinado de Cristo. ¿Y cómo se ve eso? En obediencia a las Escrituras. O sea, la exhortación de Pablo es, no permitas que el pecado ejerza control, porque no tiene derecho. No tiene derecho. No tiene derecho. No puede controlar nuestra vida de nuevo. Si nos controla es porque nosotros se lo permitimos. El apóstol Pedro dice algo similar a su audiencia. Él les dice en 1 Pedro 2:9. Primero les dice, esto es lo que ustedes son. Y esto es lo que tienen que hacer. Capítulo 2, verso 9, 1 Pedro, dice así, pero vosotros, creyentes, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Son un pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que ustedes son. Entonces, amados, en base a eso, yo os ruego, como extranjeros y a peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Yo les ruego que renuncien ¿a qué cosa? A las pasiones carnales que están adentro nuestro. Fuertes deseos que están adentro nuestro, que combaten, fíjense cómo lo presenta, como una guerrilla que combate contra nuestra alma. Pero yo les ruego que se abstengan. ¿Por qué? Porque son creyentes. Por más fuertes que sean esas pasiones, hay un poder más fuerte en nosotros, que es el Espíritu Santo. Y ya no es como antes. Tenemos que entenderlo. Claro que hay una lucha tremenda. Pablo después lo va a describir en Romanos 7. Pero ya no es lo que era. Ya no estoy en Adán, estoy en Cristo. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, en vuestro cuerpo, en este cuerpo de muerte, esa es la idea. Este cuerpo que todavía no ha sido glorificado. Este cuerpo mortal porque va camino a morir. ¿Sí? En este cuerpo que el alma ya está lista, ya ha sido redimida, pero todavía vivo en este cuerpo que anhela la redención. ¿Sí? El alma va a salir Dios me dará otro cuerpo, pero entre tanto vivo en este cuerpo, y en este cuerpo, Pablo dice, no mora nada bueno. Es en el cuerpo que todavía hay residuos del pecado. Y no es externo. En mí, Pablo dice, yo sé que en mi carne no mora nada bueno. Pero entonces el pecado quiere reinar en el cuerpo y quiere usar mi cuerpo, que es todo. Mi cuerpo no solamente lo material, sino también tiene que ver con lo inmaterial, mi mente, mis emociones. Yo no puedo separar lo material de lo inmaterial.
Por eso Pablo, ahí en Romanos 7, con esa lucha tremenda que él tiene y con el deseo interno de vivir para Dios, pero esa lucha de la carne en su cuerpo, él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No veo la hora de tener el otro cuerpo, dice Pablo, por esa lucha. Pero obviamente no era lo que Pablo era antes. Pablo está hablando de la lucha que todo creyente tiene. Y amaba tanto al Señor que ya no quería luchar más para no pecar, porque siempre por bien este cuerpo pecamos. Bueno, llegará el día, ¿no?, el que el Señor nos llevará a su hogar, nos dará otro cuerpo y viviremos para Él. Pero entre tanto estamos acá, de este lado, no es casualidad. El Señor va a venir cuando Él disponga o nosotros vamos a ir cuando Él disponga. Entre tanto vivimos en este cuerpo y tenemos que glorificarlo con este cuerpo. Somos templo del Espíritu Santo. Y en este cuerpo dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Para qué? Para que no obedezcáis su lujuria. No dejéis que reine, porque si reina vas a obedecer sus lujurias. Esa palabra lujuria es sus fuertes deseos pecaminosos. Y como recién decíamos en 1 de Pedro, deseos pecaminosos que combaten adentro nuestro. Hay una guerra dentro nuestro. Combaten y quieren llevarnos a pecar, pero no permitas que eso ocurra. No dejes que el pecado reine y que esos fuertes deseos te lleven a cumplirlos. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, porque estamos unidos a Cristo, fuimos separados del pecado y podemos vencerlo. Bueno, cuando nosotros permitimos que el pecado reine, ocurre lo que dice verso 16, observen. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea al pecado para muerte o a la obediencia para Jesús? O sea, sos esclavo de Cristo, pero cuando decidís pecar, estás permitiendo que el pecado vuelva a, por ese momento por lo menos, a ser tu amo. No debe ser así. No tiene que ser así. Tenemos que ser, como dice Romanos 8:13, radicales. Tenemos que matar el pecado. No permitir que reine. Cuando quiere aflorar, tenemos que ser violentos. Por eso Jesús dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué? Radical. Cortalo. Si es tu mano, cortala. Obviamente no está hablando de manera literal, estaba diciendo que seas radical, que hagas lo que tengas que hacer para no pecar, porque si no lo haces, va a comenzar a reinar el pecado y te va a llevar a esas lujurias, a esos fuertes deseos, y andás a ver a dónde llegás. Allá en Números, un solo versículo de Números, pero todos los que conocen el Antiguo Testamento, tal vez recuerdan en Jueces, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y le dice, vamos a ir a la tierra prometida. Y bueno, cuando entran a la tierra prometida sabemos que no fueron obedientes, no hicieron lo que tenían que hacer con los enemigos. Pero antes de entrar, estas son las palabras de Dios. Si no expulsáis de delante de vosotros a los habitantes de la tierra, entonces sucederá que de ellos lo que ellos dejéis serán como aguijones en vuestros ojos y como espinas en vuestros costados, y os hostigarán en la tierra en que habitáis. O sea, si no sos violento, lo que va a pasar es que estos van a llegar a ser como aguijones en ustedes. Va a haber consecuencias, van a sufrir porque no hacen lo que yo les mando, que tenían que matar, tenían que liquidar. Y a veces nosotros hacemos lo mismo con el pecado. Se juguetea con el pecado, hay que matarlo y se va permitiendo y se camina por la orilla, cuando podemos caminar bien lejos del pecado. Como un mozo, me lo presentaban cuando era un recién convertido, un mozo que viene y te ofrece, y te da lo que querés, pero después te pasa la cuenta. O como el pecado, como ese clavo que es clavado y después me arrepiento y Dios me perdona, porque sí, obvio que me perdona.
Pero cuando el pecado es sacado, ¿qué queda? Queda la marca. Y esa marca, que sería la consecuencia, puede ser más o menos profunda. Eso lo elige Dios. A veces nosotros elegimos pecar, pero las consecuencias las elige Dios. ¿Y para qué tener consecuencias? Si ya he muerto al pecado, ¿para qué juguetear con el pecado? ¿El pecado qué me va a ofrecer? Un deleite, entre comillas, que en realidad no es deleite. El verdadero deleite está en Dios. El verdadero deleite está en Dios. Entonces una manera de responder al pecado es entender que el verdadero deleite no está en pecar, está en Dios. Y que yo tengo la capacidad para decirle no al pecado y decirle sí a lo que Dios me dice. Escuchen lo que dice el Salmo 19, el verso 13, que es el Salmo que habla de la revelación de Dios, la revelación general, y después del 7 al 9, de la revelación especial. En poquitas palabras, David dice que la palabra de Dios es suficiente, que es perfecta, que es completa, que tiene todo lo que necesitamos, que hace sabio al sencillo, etcétera, etcétera. Y después de venir hablando y decir que es deseable más que el oro, más que mucho oro fino, más dulce que la miel y que la que destila del panal, yo soy amonestado con tus palabras, o sea, tu palabra es suficiente, dice David, yo la estudio, yo la quiero obedecer. Pero esto dice David, guarda también a tu siervo de pecado de soberbia, para que no se enseñoreen de mí. O sea, David no está orando nada más y es pasivo, sabe que la palabra de Dios es suficiente, estás conociendo a Dios, quiere obedecer y dice, Dios, ayúdame por favor a obedecerte para que el pecado de soberbia no me domine. ¿Por qué? Porque soy un creyente, soy un hijo tuyo. Y eso no va a pasar y no tiene que pasar y no quiero que pase. De la misma manera nosotros tenemos que estudiar las Escrituras, conocer lo que Dios pide y decirle, Dios, ayúdame a obedecerlo. No quiero que el pecado me domine. Yo ya entiendo que era esclavo y que hoy fui muerto al pecado, porque estoy identificado con Cristo, morí con Cristo, resucité con Cristo, morí al pecado, quiero vivir para vos. Soy consciente de que hay una lucha tremenda, pero ya no soy el esclavo que era del año 97 para atrás, del año 97 para adelante, soy una nueva criatura, ayúdame a vivir como tal, Señor. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. En mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Afirma mis pasos en tu palabra y ninguna iniquidad me domine. Señor, ayúdame con tu palabra que yo camine firme, que sea obediente y que ninguna iniquidad me domine, que no reine el pecado en mí. Eso es lo que está diciendo. Si nosotros entendemos esto, cuando venga la tentación, por más fuerte que sea, y sabemos esto y consideramos esta realidad de que hemos muerto al pecado, nosotros también lo conectamos con, por ejemplo, 1 Corintios 10:13, que no va a venir ninguna tentación que no sea humana, sino que Dios nos va a dar la salida para que podamos soportar. Por más fuerte que sea, yo voy a saber que le puedo decir no y puedo huir con el poder que Dios me da. Bueno, recién hablábamos de David, también sabemos de David la otra parte. Muchas veces se dejó dominar por el pecado y sabemos que fue por negligencia de él. Fue por no estar haciendo lo que tenía que hacer. Y sabemos también las consecuencias terribles que tuvo, en muchos casos de por vida, por permitir que el pecado lo domine, cuando él tenía la capacidad de que el pecado no reine en su vida. Sí que fue perdonado, se arrepintió, Salmo 51, Salmo 32, y Dios puede perdonar a sus hijos cualquier pecado y podemos seguir adelante viviendo con su gracia. Pero ¿para qué vivir con consecuencias si podemos y somos capaces, por los méritos de Cristo, de renunciar y de no permitir que el pecado reine, domine nuestras vidas? Pero no solo es nuestra responsabilidad no permitir que el pecado reine, también verso 13, lo que tenemos que hacer es no presentar los miembros de nuestro cuerpo al pecado. Eso es lo que dice acá. Esa es nuestra responsabilidad, que de alguna manera Pablo va siendo más específico acá en el verso 13. Entendemos mejor a qué significa con esto de no reine el pecado. Por ahí, de manera general, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que obedezcáis.
Y entonces Pablo va más específico: no presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad. No coloques a disposición del pecado nada de tu cuerpo. Eso es lo que está diciendo. Cuando habla del cuerpo, habla de la totalidad. Todo nuestro cuerpo, nuestra boca, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, pero también obviamente nuestra mente, nuestro interior, todo. Entonces, no presentes los miembros de tu cuerpo al pecado. Entonces tengo que estar atento. ¿Qué voy a mirar? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a hablar? ¿Qué voy a pensar? ¿Voy a presentar los miembros de mi cuerpo como instrumento de iniquidad, como arma de iniquidad? Eso es lo que significa. La palabra ahí, instrumento, también en otros lugares traducido como armas. En algún momento los miembros de mi cuerpo fueron armas para pecar. Bueno, ¿se acuerdan, no? Romanos 3, del 10 al 18. Veneno de víbora debajo de la lengua, pies que se apresuran a derramar sangre. Pensando en Pablo, él usaba sus manos para atrapar a los cristianos, sus pies para ir a buscarlos, su boca para blasfemar, sus manos para pegarle, su boca para hablar en contra de Cristo y del mensaje de Cristo, pero de hecho nuevo en adelante, sus mismos miembros ahora son para instrumentos de justicia, para exaltar a Dios, para predicar el Evangelio, para abrazar a los hermanos, para ir con sus pies no a buscar a los cristianos, sino llevar el mensaje a los perdidos. Un cambio rotundo. Bueno, ninguno de nosotros usaba los miembros del cuerpo para glorificar a Dios antes, ninguno de nosotros. Nadie. Ahora lo tenemos que hacer. Bueno, veamos el verso 13 también. Es nuestra responsabilidad, debido a la unión que tenemos con Cristo, de que estamos muertos al pecado y que vivimos para Dios. Es esto lo que tenemos que hacer, lo que dice verso 13. Presentate tú mismo a Dios. No reine el pecado, no presentes tu vida al pecado, no presentes tu cuerpo, ninguno de tus miembros al pecado. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Presentate tú mismo a Cristo. Fíjense cómo dice después de la mitad del verso 13, no presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. O sea, tus ojos ahora como instrumento de justicia. Puedes decir: Dios, abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. La boca para proclamar el Evangelio, para ir y cumplir la gran comisión. Mi cuerpo como sacrificio vivo, tanta misericordia de Dios. Ahora quiero presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Mi mente para meditar en las verdades de Dios, para considerar esta verdad que fui muerto al pecado, que estoy separado y que estoy unido a Cristo. Pensar en eso y decir: gracias Dios. Ayúdame a que no reine el pecado. Voy a pensar, voy a meditar en todo esto. Voy a preparar mi físico, mi cuerpo. Y no voy a dejar que mi cuerpo me domine, como decía Pablo. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser descalificado. Mi cuerpo, mi carne muchas veces va a querer ir en contra, pero no lo voy a permitir. ¿Cómo haces, Pablo? Soy un creyente, igual que vos. Noten que hay una prohibición: no presentéis, y inmediatamente hay algo positivo: presentate vos mismo. No presentes tu cuerpo para pecar, presentate vos mismo, pero para Dios. No hay un término medio. ¿Ves? No presentes o presentás, no me puedo quedar en el medio. Si me quedo en el medio me voy a ir deslizando y voy a terminar con lo que no tengo que hacer, dejando que el pecado reine en mi vida. Entonces determina, por causa de que estás vivo, presentar tu vida al Señor, cueste lo que cueste y venga lo que venga. ¿Sí?
Si viene una tentación, vas a poder huir, porque Dios te capacitó y nunca va a dejar que seas tentado o probado más de lo que vos puedas soportar. Primera de Corintios 6:20, pues por precio habéis sido comprado. ¿Qué precio? La sangre de Cristo. Por tanto, porque eso pasó, glorificad a Dios. ¿A dónde? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, en la totalidad de tu ser, los cuales son de Dios, Él los compró. Filipenses 1:20, conforme mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado ¿en dónde? En mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. No voy a blasfemar, no voy a usar mis miembros, por vida o por muerte, en mi cuerpo Cristo será glorificado. Y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En primera de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. ¿A fin de qué? A fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Para eso murió. Porque por sus heridas fuiste sanados. Primera de Pedro 4:1, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Para eso nos salvó, para que no vivamos para las pasiones carnales, sino para la voluntad de Dios. ¿Y por qué podemos hacer verso 2 y verso 13? ¿Por qué podemos asumir y hacerlo? ¿Y por qué es nuestra responsabilidad? Verso 14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. El pecado no va a dominarte. Eso era antes, cuando estabas bajo el pecado. ¿Por qué no nos va a dominar? Pues ya no estás bajo la ley. Antes estaba bajo la ley te acusaba. Ya no estás bajo la ley, sino que ahora estás bajo la gracia. Estás bajo la gracia. Ya no estás en Adán, ahora estás en Cristo. Por eso el pecado no te va a dominar. Por eso podés cumplir verso 12 y verso 13. La responsabilidad de todo cristiano es, por causa de que estamos unidos a Cristo y de que hemos muerto al pecado y estamos vivos para Dios, no permitir que el pecado reine, no presentar nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo al pecado, sino presentarnos nosotros mismos a Dios. Eso es lo que debe ser. Ahí está la aplicación. Ahora tenemos que pensar, tenemos que considerar lo que somos en Cristo. Verso 1 al 10. Y entonces mi responsabilidad, verso 12, 13 y 14. Y eso es demostrar el señorío de Cristo en nuestra vida. Eso es que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. Conocer lo que Él nos manda y obedecer. Conocer lo que Él prohíbe, lo que Él dice que es pecado y rechazarlo. Podemos vivir a Cristo porque hemos sido unidos con Él. Podemos decirle no al pecado porque hemos sido separados del dominio del pecado por los méritos de Él. La aplicación ahí está para todos los creyentes. Y si hay alguien que no es un creyente todavía y que entiende al examinarse que es dominado por el pecado, que es esclavo del pecado, que no puede vivir para Dios por más que quiera, tiene que entender tal vez que es esclavo del pecado y que está perdido en sus delitos y pecados y que no puede hacer nada. Primero tiene que nacer. Y para nacer, para tener vida espiritual y entonces poder vivir para Dios, primero que nada tiene que entender lo que Cristo hizo en la cruz. Dios se humanó en la persona de Cristo. Jesús es Dios. Vivió la vida perfecta, sin pecado. Calificó para ser el sustituto que necesitábamos, porque la salvación no es por obras, sino por la obra de Jesús que hizo en la cruz. El perfecto Hijo de Dios, el justo, fue a la cruz por los injustos y recibió el castigo en su cuerpo, el que usted y yo merecíamos recibir en el infierno. Murió y al tercer día resucitó. Y
para que usted obtenga esa justicia que está en Cristo, usted tiene que venir a Cristo en arrepentimiento y fe, arrepentido por sus pecados, creyendo que solamente Cristo lo salva. Y en el mismo instante que usted se arrepiente y cree, en ese mismo instante, Él lo salva. Y en ese mismo instante todos sus pecados son perdonados. Y en ese mismo instante comienza un proceso de santificación, porque usted es unido a Cristo y usted ha muerto el pecado y usted está vivo para Dios. Si no es un hijo de Dios, hágalo. Hágalo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos y exhortarnos, Señor. Gracias porque estábamos perdidos, porque éramos esclavos del pecado. Gracias por el Evangelio. Gracias por esta unión con Cristo, Dios. Gracias porque el pecado ya no nos domina. Señor, y ayúdanos a ser conscientes de esta verdad, de esta realidad. Y queremos vencer, vivir en victoria, Dios. Queremos ser santos. Queremos entender que el deleite está en ti, no en el pecado. Ayúdanos, por favor, a considerar estas verdades y aplicarlas en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.